inicio a esa parte de, bueno, cómo se aborda esta asignatura desde esa concepción de pedagogía por proyecto. ¿Sí? Entonces, digamos que esa es como el eje central de nuestra segunda clase. Entonces, aquí yo se los organicé, ¿cierto? El eje central es el proyecto de aula, eh, con el cual vamos a trabajar, pero es importante pues conocer por qué lo hacemos y cuál es la metodología al inicio para que ustedes puedan preguntar si hay dudas o si hay dificultades. Entonces, el tema que vamos a abordar y que está también en el campus virtual es el proyecto de aula para la lectura y la escritura, pues ya hemos dicho que lo estamos trabajando para las disciplinas, para abordar, digamos, los conocimientos, los saberes, todo aquello que tenga que ver con nuestra propuesta en el momento en que estamos. O sea, estamos en carrera, estamos estudiando, todos esos elementos al principio son complejos y la universidad nos requiere muchos elementos que tengan que ver con leer y escribir de la mejor manera. ¿Sí? Digamos, ese sería como el elemento allí. Entonces, eso hace parte del recuento de la primera clase. O sea, en la primera clase nosotros explicamos nuestro programa, vimos los criterios de evaluación y además pues explicamos cuál sería la metodología. Presentaríamos el concepto de proyecto, explicamos y vamos a ver si podemos trabajar en Drive un ensayo de conocimientos previos. ¿Sí? Entonces, vamos a ver si en línea nos es un poco adecuado, vamos aprendiendo. Si de pronto hay dificultades, pues hacemos la otra actividad. Tenemos dos actividades, el ensayo de conocimientos previos y un foro. Entonces vamos a ver cuál ejecutamos dentro de, digamos, la propuesta de aula del día de hoy. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí más o menos todavía no está completa, está como la diversidad de textos que ustedes de pronto han conocido. Posteriormente, pues haremos una presentación completa de toda la encuesta, como para conocer cuáles son, digamos, lo que ustedes piensan, cómo ven el curso y qué acercamientos han tenido en ese proceso de lectura y escritura digamos, en sus momentos pedagógicos, en el momento en que estén ustedes. Digamos, eso es como lo fundamental. Bueno, entonces aquí estaría la propuesta, ¿cierto? Perdón, del día de hoy. Para hacerlo, en el link que les coloqué en donde tenemos el chat, a ver cómo nos va. ¿Sí? Lógicamente, ahora, después de que hagamos un barrido general sobre qué significa trabajar con esta metodología, entonces damos la explicación sobre estos elementos. La idea es conocer la escritura con la que ustedes llegan. Cuando lo hacemos de manera presencial, pues lo hacemos dentro del aula de clase y lo hacemos a mano. Aquí estamos hablando pues de una virtualidad asistida que requiere otros recursos. Vamos a ver cómo lo organizamos. También, como hay ese elemento de la virtualidad, les ofrezco dos tipos de páginas, ¿cierto? Que ustedes pueden tener acceso a ellas. En estilos, pues se pueden ubicar, ¿cierto? Ustedes se pueden registrar, no es, digamos, un lugar que vayan a cobrar. Entonces es aportar sus datos y va a ser un espacio que nos va a servir a nosotros para hacer revisión de textos
tanto en este curso como en los que ustedes necesiten. Existen en el medio virtual varios programas que nos dan esa posibilidad. Entonces, entre ellos está Stylus. Uno se registra y allí puede colocar sus textos, claro, no completos. Hay que pensar también en que ellos tienen un número de palabras, y entonces uno lo que va haciendo es registrándolo para conocer pues los mínimos elementos que un lugar como este nos puede decir con respecto a nuestra escritura, ¿sí? Entonces tenemos estilos, tenemos Word, que en el Word también nos da esa opción de corrección, para que ustedes sepan que no es solamente los docentes los que van a intervenir sus textos, sino que ustedes mismos poco a poco van aprendiendo a registrar sus propios ajustes, o sea, haciendo un poco más de conciencia sobre la forma en que escribimos. Es importante irlo aprendiendo y la virtualidad nos ofrece esos recursos. Hay otro, este TOLS también es otro espacio. Son espacios pues que no hay que, en este no hay problema, este es directo, no sé, creo que no, uno revisa aquí el texto, ¿sí? Por decir algo, pues copia un pedazo de documento, también tiene como un número de palabras, ya que no todo el texto se va a corregir en el mismo momento, ¿sí? Entonces tenemos que tener en cuenta como qué es lo que, bueno, revisar el texto y pues me dice que no hay problemas, ¿cierto? Listo. Estamos en español y tal, tal. Eso es otro elemento, otro espacio más bien, donde nosotros podemos hacer revisión de nuestros propios textos, ¿sí? Entonces, pues se los quiero informar de una vez para que de aquí en adelante ustedes tengan esas herramientas y puedan usarlas a la hora de ustedes hacer su producción escrita. Entonces, en ese caso, pues lo podemos también en Word, pues en Word yo también puedo hacerlo, ¿no? O sea, si yo tengo un documento y le doy aquí revisar, dependiendo del Word también, pues, que no todos hay unos Word más adelantados que otros, ¿sí? Entonces, editor, y yo puedo revisar, esta es la revisión, y él me permite hacer revisión, ¿sí? Hacer mirar qué problemas puede tener el documento. Entonces, ustedes pueden hacer también esa modalidad, que ahí no me está dando la opción, pero después yo se las muestro. Dependiendo del tipo de Word también, pues hay unos más avanzados, otros menos avanzados. Entonces, esa es la forma que vamos a trabajar, ¿sí? Esto, digamos, ya haríamos como los pasos necesarios y entraríamos a la parte del ingreso del concepto de proyecto. ¿Hasta allí está claro? Sí, señora. Sí, profe. Aquí en el Drive vamos a hacer una carpetica. Vamos a ver cómo nos va. Como para cuando hagamos ejercicios en clase, ¿sí? Los otros ejercicios los podemos subir al campus, como lo hicimos con la encuesta o otro tipo de taller. Pero de pronto si podemos hacer la opción de trabajar directamente en clase, pues eso nos permite tener esta posibilidad, ¿sí? Ahora miramos cómo nos va en ese sentido. Sería como la parte que luego la explicamos, ¿sí? No hay problema allí en ese sentido. Es como ir aprendiendo otras formas también de interactuar en el curso, porque necesitamos
que el curso no sea solamente que hable la profesora, sino que podamos hacer interactividad con lo que ustedes pueden producir, ya sea por escritura o oralmente, ¿cierto? Bueno, ese sería como el elemento que introducimos allí. Para hablar de la manera como vamos a trabajar, que me gusta que a ustedes les quede claro, para que no vaya a haber después pues angustias sobre el proceso, estamos hablando del proyecto de aula, ya que nosotros vamos a hacer la escritura de un documento que se va a hacer durante todo el semestre, que tendrá unos procesos y que a partir de todos los contenidos que nosotros vemos en el programa, pues, que ya lo revisamos y que está en el campus, ahí ustedes pueden encontrar digamos, lo que vamos a trabajar en contenido. Esos contenidos van a estar relacionados pues con el proyecto y van a alimentar el proyecto y van a hacer que el proyecto en cierta forma pues mejore en esos aspectos. Entonces, cuando hablamos de esta modalidad o esta metodología, podríamos decir que las dos personas, o sea, los estudiantes y la maestra, tanto los estudiantes como la profesora, están en una dinámica conjunta. Es qué hace el maestro y qué hace el estudiante. Por eso nos hacemos esa pregunta allí, ¿sí? ¿Qué debería hacer? Debería hacer yo como docente, pues aportar, acompañar el proceso de la producción, en darle los lineamientos, proporcionar de pronto ajustes, mirar la escritura y hacer aportes fundamentales para hacer cambios significativos en el proceso. ¿Qué hace el estudiante? Pues aporta también con sus conocimientos previos. Entendemos que ustedes no llegan a los cursos, a las asignaturas vacíos, sino que tienen toda una cantidad de saberes y los vamos a poner a funcionar. ¿A través de qué? De la producción de un proyecto. ¿Sí? Digamos, ese es el elemento allí. Para hacer ese proceso es importante mirar que el primer punto que yo debo revisar es cuál es el tema que quiero trabajar. ¿Sí? Cuando hay la elección de un tema, y como estamos hablando del primer semestre, pues ya abordamos la necesidad de un tema que tenga que ver de pronto con el ingreso a la selección de la carrera. ¿Sí? Solo que haya no recuerdo si hay algún estudiante que no esté en primer semestre y tenga un recorrido diferente. Para los que están en primer semestre, el ejercicio va a estar basado en algo que tenga que ser más viable para ustedes por estar en primer semestre. Entonces, ¿cuál es el tema que yo voy a trabajar? ¿Cuáles, digamos, son los factores que me llevan a mí a pensar en ese tema para investigarlo? ¿Cierto? Ese sería como el elemento allí. ¿Cuáles son los factores subjetivos? Pues que yo realmente esté interesada o interesado, que tenga entusiasmo porque va a ser una propuesta propia, no va a ser algo creado por la docente, sino que es el mismo estudiante el que hace la elección. Digamos que esos elementos son fundamentales allí. ¿Cómo vamos a recibir la información o cómo la vamos a buscar? Pues a través de base de datos, dependiendo, lógicamente, del tema que ustedes estén trabajando. ¿Cuáles serían los recursos? Pues los recursos son los que usamos, virtuales, y pues ustedes en su casa, si tienen libros, o si consultan los libros, o si solamente consultamos lo virtual, acuerden que hay una base de datos, que es la que vamos a usar en términos de la virtualidad. O sea, la base de datos de la Universidad del Valle, ¿cierto? Ahí estaría ese recurso. Cuando pensamos en ese tema, también tenemos que ser muy certeros
de que no vaya a ser un tema tan amplio que no me permita hacer un documento corto como el que pensamos hacer. ¿Cierto? No son documentos extensos, sino ejercicios de clase que me permiten a mí abordar los temas que tiene el curso, como puntuación, trabajo de párrafo, todo lo que tiene que ver con la semántica, la sintaxis, todo eso va amarrado al proyecto, ¿cierto? Pero entonces no puede ser un tema tan amplio que no nos permita hacer un documento corto durante un semestre. Entonces es como lo que hay que trabajar allí. ¿Sí? ¿Cuál es el contexto? Entonces, como nosotros estamos estudiando odontología, ¿cierto? Y es desde allí, desde donde nosotros en primer semestre vamos a ubicar ese problema de investigación. ¿Cuáles son esos motivos que me llevan a resolver cómo, dónde y por qué pienso que lo que yo he querido trabajar se convierte en un problema para investigar? Lógicamente, no es fácil al inicio, requiere un proceso, requiere lecturas y requiere ir de la mano con el plan de escritura. El plan de escritura me va dando los elementos y también las búsquedas a través de nuestras páginas que ya hemos hablado de la Universidad del Valle. ¿Sí? Por otra parte, el planteamiento de problemas se deben citar autores, o sea que aunque nosotros en el bachillerato tenemos la concepción de hacer ensayos sobre cualquier cosa, sin pensar y sin pensar en este sentido, sin pensar en otros autores, solamente lo que a mí se me ocurre en determinado momento. No, en este momento de la universidad nos exige que nos apropiemos de voces de autoridad sobre los temas que nosotros queremos abordar. Entonces es necesario hacer un recorrido y hacer cambios necesarios digamos, de visión, ¿no es cierto? Porque pues uno en el bachillerato le dicen, haga un ensayo sobre tal cosa, sobre el cielo, sobre la tierra, sobre los ovnis, sobre cualquier tema que se le ocurra a la docente o a ustedes como estudiantes, pero eso no tenía, hay veces, ningún peso conceptual. Pues digamos que lo que proponemos es hacer cambios en ese sentido en la concepción de los documentos que construimos. Bueno, hay un problema de investigación, después nosotros esta temática la vamos a abordar de manera más puntual. Aquí solamente damos un barrido de aquellos elementos que nosotros necesitamos conocer para poder hacer el proceso, ¿cierto? Entonces digamos que en este momento no lo vamos a profundizar, pero sí nos queda como la necesidad de, bueno, ¿qué es eso de planteamiento de un problema? En términos de la escritura y la lectura. O sea, estamos pensando en no solamente ver la comita allí, la tilde, ¿sí? Independiente de una escritura. La escritura como tal, el texto como tal, debe tener contenido. Y eso es lo que nosotros pues le vamos a aportar por el proyecto. Entonces, digamos, resumiendo, diríamos que ese problema de investigación que ustedes van a intentar elaborar y que lo vamos a hacer en el proceso, pues los autores dicen que debe ser original, pero ¿original en qué sentido? En el caso nuestro. Original porque vamos a aportar nuestro propio punto de vista. Yo quiero hacer mi trabajo sobre tal tema. Entonces, cuando usted elige, pues está siendo original, ¿cierto? Está tratando de ubicar un tema que a usted le llama la atención y que le va a servir para leer y escribir y mirar las cosas puntuales de la escritura, ¿sí? Como la ortografía, la puntuación, de qué manera estamos escribiendo. Todos esos elementos estarían allí necesarios, ¿sí? Entonces,
Nosotros no vamos a transformar ninguna realidad, ni vamos a, digamos, no va a ser un documento totalmente científico, sino que permite que ustedes hagan un recorrido teórico, un recorrido investigativo, un recorrido de base de datos y que vayan, se supone que es la propuesta grande, transformando esa escritura con la cual llegamos, ¿sí? Y hagamos la producción de un texto más completo. Bueno, hasta allí sería como los dos puntos que quería discutir con ustedes. Tema de investigación, problema de investigación. Digamos, son dos, digamos, puntos que después trabajaremos de manera detallada para poderlo producir. Y a manera que vamos viendo la teoría, pues vamos construyendo nuestra propia propuesta. Entonces, con ustedes quiero compartir algunas propuestas de otros estudiantes que pues han mostrado como un proceso importante en sus propuestas. Entonces, con un curso de tecnología electrónica, los estudiantes pues comenzaron a hacer su pregunta de investigación y fueron organizando de la mejor manera su propuesta. Digamos que ellos al principio, pues aquí estamos viendo una pregunta que fue escrita muchas veces y sin embargo aquí todavía tiene que hacérsele ajustes. Todo esto se convirtió después en un ensayo académico expositivo argumentativo. O sea, empezamos con la pregunta, después, si se dan cuenta aquí hay dificultades, digamos, cómo la tecnología electrónica analógica podría ayudar a la humanidad en su desarrollo y crecimiento por medio de las fuentes eléctricas, ya sean naturales o las energías convencionales. Entonces miren que aquí hay ya una precisión. O sea, hablar de odontología en general es complejo, ¿cierto? Entonces, lo que requiere de nosotros es que trabajemos puntualmente temas que, bueno, que vienen desde nuestra formación, de lo cual nosotros hemos elegido, pero que no puede ser tan general. Entonces, si se dan cuenta en este ejemplo, ellos son de tecnología electrónica, pero él podría haber colocado tecnología sola. No, específicamente estamos hablando de tecnología electrónica y específicamente no de cualquier tecnología. Entonces, entre mayor precisión haya, posiblemente la búsqueda y el trabajo que nosotros emprendamos va a ser mucho más nutrido, ¿cierto? Y va a obtener una posibilidad de búsqueda mayor que cuando nosotros lo hacemos de manera tan general. Entonces, no buscamos la generalidad. De la misma pregunta, sacamos el tema. Si se dan cuenta, esto lo tienen ustedes en el campus, lo pueden revisar en el campus. Tomo de aquí, mire, de la misma pregunta. Por lo tanto, cuando yo construyo una pregunta, tengo que tener un sujeto del cual voy a hablar. ¿Sí? Entonces yo podría decir cómo la odontología en el momento o en el país, en Colombia, está cumpliendo una función hacia tal cosa y tal otra, ¿sí? De la prevención y de los problemas que tiene el pueblo colombiano, tal. O sea, ir como amagando en el caso del primer semestre, ¿no? Porque aquí, si ustedes miran y observan y leen este documento, estos ejemplos que estamos trabajando, pues son estudiantes de semestre un poco más avanzados. Entonces, de la misma pregunta saco el tema. Mírenlo aquí, la tecnología electrónica, aquí le faltó analógica, y su desarrollo en el crecimiento por medio de fuentes eléctricas naturales o energías convencionales.
Se dan cuenta que todo salió de aquí. Yo no he inventado nada nuevo, lo pude extraer lógicamente aquí habrá que haberle hecho más ajustes y ya cuando él entregó esta pregunta para dar paso a la calificación del plan de escritura, porque el plan de escritura tiene un desarrollo. Ya empezamos por la pregunta y cuando ya la pregunta está organizada de la mejor manera, en términos de coherencia y cohesión, pues ya ese es como el camino por el cual seguimos temas, subtemas, objetivos, planteamiento del problema. Ya esos son los puntos que vamos a desarrollar, pero iniciamos con la pregunta de investigación, que es el primer paso necesario para elaborar la propuesta. Entonces, ellos aquí tenían pregunta con dificultades, pero para haber llegado aquí se necesitó varias opciones de propuesta. O sea, esto no llega de un momento a otro, es lo que también les quiero referenciar. O sea, cuando nosotros hablamos de escritura, no son textos que se construyen de un día para otro. Estamos pensando en una escritura de proceso y que requiere revisión y reescritura. Digamos que esos son los procesos que se dan, que después los vemos con detalle con relación a lo que nosotros queremos plantear. Entonces, si se dan cuenta, de aquí salió el tema y se supone que cuando yo elaboro la pregunta, así como digo aquí, que tiene un sujeto sobre el cual yo voy a hablar, esa pregunta y el desarrollo del tema está compuesto por conceptos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es eso de un concepto? No es cualquier palabra. Una mesa no es un concepto, es una palabra. ¿Cierto? Entonces, diferenciar en que cuando hacemos preguntas de investigación, pues estamos amarrados a una tipología que se llama conceptos. ¿Cierto? Entonces, esos conceptos, en el caso de este estudiante, es la tecnología electrónica. O sea, el primero tiene que saber qué es eso de tecnología electrónica. Faltó aquí analógica, ¿cierto? ¿Qué es fuentes eléctricas? Eso sí, que esos conceptos no sean inventados de manera arbitraria, sino que pertenezcan a el desarrollo del área de la cual yo estoy hablando. ¿Sí? Entonces, me imagino que dentro de la odontología también hay una serie de palabras, de conceptos que todo estudiante va a ir construyendo a medida que ustedes avancen en sus semestres. ¿Sí? Ese es como el elemento. Naturales y convencionales, ya que este estudiante debe de abordar estos conceptos, definirlos de base de datos, no de cualquier manera, sino que tenga un respaldo teórico y que posibilite que usted también va aprendiendo, que usted ya va asimilando una terminología también y un conocimiento sobre su área. Ese sería. Bueno. Hay otro ejemplo de estudiante de atención prehospitalaria y el ejemplo está relacionado con el modelo de planteamiento del problema. Si se dan cuenta, el estudiante de una pregunta relacionada con la atención prehospitalaria trabaja su problema de investigación. Entonces miren que aquí debe haber sido un estudiante de primer semestre. Él está hablando desde su área del conocimiento. Entonces está resaltando de manera teórica por qué la atención prehospitalaria puede ser necesaria y de qué se encarga, o sea, para qué está ahí la atención prehospitalaria y él da aquí los elementos. ¿Sí? Es el apoyo que él tiene para el desarrollo de su propuesta. Entonces, un planteamiento del problema se puede escribir en un párrafo corto que en cierta forma
debe de cerrar con la pregunta de investigación que el estudiante haya trabajado. En salud, bueno, también trabajamos con algunos estudiantes o en biología y estuvieron interesados en el SARS y hicieron también varias propuestas. Ha mutado nuevas cepas a nivel de su estructura. Como es un estudiante de biología, él le interesa, está lo de salud, pero le interesa también conocer las nuevas cepas, o sea, tener como una mirada hacia ello, porque el SARS que causa el COVID, miren que aquí hay una pregunta. Antes de esta, a lo mejor existieron 2 o 3 preguntas antes. Esta es la más elaborada, ¿sí? Poco a poco ustedes se van dando cuenta que se va construyendo de la mejor manera, de la mano de la profesora, de la lectura, de lo que en cierta forma uno le aporta al estudiante, cuando hacemos lectura de las preguntas como grupo y los demás pueden colaborar y decir, no entendemos, podrías cambiarla así, o sea, un trabajo colaborativo. El tema de esta pregunta sería el SARS y su mutación al COVID-19 en su estructura estudiada desde la biología. Miren que aquí en la primera propuesta está la biología en general, pero abordando lo que yo ya les había manifestado antes, es necesario precisar. Entonces, habla de la biología, pero se va a especializar en la inmunología, ¿sí? En esa rama, que la biología es muy amplia, ¿sí? Entonces, eso hace también que el estudiante en su búsqueda de base bibliográfica, pues no le sea más complicado, ¿cierto? ¿Cuáles son los conceptos? Digamos los conceptos que necesita, aquí le falta inmunología, biología, SARS-CoV, estructura, nuevas cepas, ¿sí? Todos esos elementos son necesarios para que la persona que está escribiendo pueda desarrollar su propuesta de la mejor manera. Bueno, de aquí para allá están los ejemplos que ustedes los pueden revisar de la manera como los estudiantes, igual que ustedes, fueron elaborando sus preguntas. Se los coloco de ejemplo para que ustedes tengan una idea de qué forma podríamos abordar nuestras propias preguntas. Lógicamente, eso tiene un proceso, vuelvo y repito. Cuando hablamos de estos colorcitos, en este caso, pues no sería amarillo, ¿sí? O verde, pues son elementos que la docente pues le va, después miramos las convenciones con las que vamos a trabajar, porque se requiere no que la docente le coloque la tilde, le coloque el puntico, sino que usted haga conciencia de cómo fue que escribió. Entonces podemos hablar de rojo, ortografía, ¿sí? O sea, hacer algunos señalamientos y explicar en qué sentido se puede mejorar el texto, pero desde su propia mirada, no solamente la mirada del lector, que sería la docente. Bueno, como la implementación de procesadores de 32 y 64 bits en las videoconsolas y la implementación de los gráficos 3D ayudan a los juegos internacionales. Miren que esta pregunta es muy concisa, ¿sí? Y el estudiante al principio pues habló solamente hasta como por aquí, pero él fue agregándole información y eso le permitió pues hacer documentos más precisos y su búsqueda también fue, él está hablando de 1993 a 1998 y sin embargo que es bastante tiempo, ¿cierto? En términos de la escritura, pero él lo argumenta que ese desarrollo ocurrió en este tiempo específico. Él necesita tener ese marco de tiempo allí. Está lo que debe definir, ¿sí? Está, miren, hago mucho énfasis de
¿Cómo podemos salir de la pregunta? Si hay una buena pregunta, si la pregunta está completa, de ella misma salen todos los demás elementos, ¿sí? O sea, no son los demás puntos. Esto es, tengo pregunta de investigación, tengo conceptos, tengo temas, tengo subtemas, ¿sí? O sea que poco a poco diríamos que si una buena pregunta me posibilita hacer el desarrollo de las demás partes del texto. ¿Por qué la energía renovable en Colombia puede considerarse una opción viable por su potencial energético para las zonas no interconectadas? Ahí le falta cohesión a la última parte. O sea que, como ustedes pueden observar, todos, aunque seamos estudiantes más avanzados, necesitamos ir construyendo, ir desarrollando la propuesta y hacerla cada vez más coherente y que se entienda, o sea, que sea posible que uno diga, bueno, con esto sí puedo ir a buscar información. Aquí miren, algunos estudiantes de comunicación hablan de Face como red social, que fue difícil en este caso y en este ejemplo porque hay veces se quería como tomar solamente el Face en el aire, pero había que amarrarlo a qué. Pues, la persona pensó que era el mayor causante del bajo rendimiento académico, pero tenía que pues argumentarlo, ¿no? Para poder decir que realmente que esto que se está preguntando sí tiene sentido. Ahora, es posible que cuando la pregunta no sea lo mejor elaborada, pueda ocurrir que no haya información sobre ello, ¿sí? Que no haya información teórica que permitan que usted desarrolle una propuesta más de lo que queremos hacer. Eso puede ocurrir. Listo. Eso es como, bueno, entonces, como nosotros hablamos de lo expositivo y argumentativo, entonces miremos que las preguntas están en el orden de lo expositivo, ¿sí? ¿Cómo sería el impacto de la implementación del control numérico computarizado en las industrias que aún no lo tienen? Entonces, si vemos lo expositivo en términos de conocimiento, es el impacto del control del número computarizado en las industrias. O sea que esto es un tema expositivo, porque está amarrado a una disciplina. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta en los ejemplos, a medida que uno va abordando diferentes disciplinas, hay unas más claras, otras con mayor precisión, pero en el momento en que llegamos al plan de escritura terminado, ya esa pregunta es más elaborada y permite que ustedes hagan un trabajo más serio, y yo creo en que se hacen ensayos con, pues no como pues súper, porque tampoco pues estamos compitiendo, estamos haciendo más bien un ejercicio didáctico, pero sí los estudiantes logran mejorar su propuesta, que es, digamos, la manera o el mensaje que uno quiere brindar en ese proceso. Y mostrar también, pues, que cada uno tiene que ir mirando, ay, si yo no sé escribir esto, tengo que mejorar la precisión, tengo que mejorar la claridad. Todos esos elementos van a estar ahí. ¿Sí? O sea que no es nada nuevo, ¿cierto? Y un poquito aquí, a través de este Mentefacto, pues, aunque es con otra asignatura, tiene el mismo mecanismo, ¿sí? Pues cambia en algunos sentidos. Está el proyecto como eje central,
y que su objetivo es desarrollar competencias de lectura y escritura académica más allá de la asignatura y para la escritura de un texto, como apoyo a las otras asignaturas. Entonces, digamos, en este caso lo trabajamos, ¿sí?, con un curso de pedagogía, pero lo mismo ocurre con nosotros. Habrían cambios específicos en la forma de abordarlo, pero todos estamos aquí. Pues aquí estaría comprensión. ¿Qué debemos tener? Programa de curso. O sea, que lo primero que desarrollamos fue el programa de curso. Está la parte de qué es el ensayo académico, y en el caso nuestro, pues estarían el informe y otros tipos de documentos, ¿sí? Y aquí, al abordar la forma en que trabajaríamos, pues se argumenta por qué. La lectura y la escritura académica permite saber, aprender, investigar, digamos que son las fortalezas de esta propuesta. En la disciplina, entonces en la disciplina aquí puede ser, en el caso nuestro, odontología, ¿sí?, y esa secuencia didáctica que hacemos, que ya inició, está en el primer momento. ¿Cuál es el primer momento? Conocer cómo llegan ustedes escribiendo y leyendo al curso. Digamos que esa es la primera etapa. Conocimientos previos. Entonces, en los conocimientos previos ya tenemos un primer elemento que es la encuesta. Hoy vamos a trabajar el ensayo. Ya, escritura de competencias, la disciplina del por qué la elección. Aquí estaría cómo se ven como escritores y lectores. Y estaría ya la segunda parte. Ya, tiene 3 momentos, digamos. En la mitad está ya la escritura académica, que es la explicación de cómo se trabaja. Entonces se trabaja textos académicos, que es una reseña, que es un resumen, y cómo con estos elementos que hay aquí, fundamentales, ustedes van a trabajar, como lo dice el programa, argumentación, construcción de párrafo, uso de conectores, puntuación, qué es exposición y qué es argumentar. Entonces, a esto le llamamos proyectos desde la disciplina. Cuando vamos ya en el tercer momento, digamos aquí sería primer momento, este es el segundo momento, que es la construcción teórica, y el tercer momento, ¿sí?, sería la parte de los planes de escritura, que luego lo explicamos, o sea, plan de escritura 1, 2 y 3, o si hay 4 o 5, dependiendo de las posibilidades que haya de escritura, que algunos cursos o algunos estudiantes pues hacen 2 y ya uno puede, algunas veces hay que hacer mucho más esfuerzo. Entonces, ¿para qué estos planes de escritura? Pues para trabajar estos elementos, ¿cierto? O sea, está el modelo del texto que vamos a trabajar y que está apoyado en referencias bibliográficas. Ese sería todo el proyecto. De manera gráfica, o sea que ya vimos por qué de manera lo hacemos, y este sería como el gráfico de la presentación que acabé de compartir con ustedes, y la presentación pues buscó también tener ejemplos. ¿Listo? Entonces, aquí ustedes en su campus ya tienen la clase número 2, que es con la que estamos trabajando hoy, y hacemos una introducción a lo que ya hemos hablado desde el inicio, la necesidad de mejorar los aspectos que tienen que ver con los contextos académicos, de la escritura y la lectura, y lo que implica ese desafío al ingresar a la universidad, ¿cierto? Hay una definición de proyecto de aula, y con eso cerraríamos lo que estamos en el primer punto, y hay un documento, ¿cierto? Entonces, aquí mi pregunta va en este sentido. Aquí hay un foro que estaría trabajado con este documento de 2 investigadoras
que trabajan, digamos, hacen como una especie de resumen de su investigación hacia qué es un proyecto de aula y los beneficios que tiene, digamos, esta manera de trabajo. Esta es una página de Educrea, una página seria, una página pues que tiene, digamos, recursos en los cuales nosotros nos podemos apoyar y que son arbitrados, o sea, que tienen toda la linealidad académica. Entonces, mi pregunta estaría, ¿hacemos el ensayo o hacemos el foro? ¿Sí? Los dos ejercicios hacen parte de lo que estábamos hablando aquí, del momento, del primer momento, ¿cierto? En el primer momento estamos trabajando conocimientos previos, ya hicimos la encuesta, nos falta el ensayo y estaría el ensayo si lo trabajamos a través de este espacio, del Drive, ¿cierto? Ustedes lo tienen aquí, pues, mírenlo aquí, ya está la forma de trabajo. Entonces, aquí pueden hacer una propuesta de escritura de cualquier tema, aquí no hay una restricción de tema, pero sí hay organización. Entonces quiere decir que este tema que yo vaya a desarrollar debe tener 3 párrafos de introducción, 3 de cuerpo y 3 de conclusión. Y si hago una revisión bibliográfica, que sería bueno, pues la coloco aquí, ¿sí? Entonces, ya cuando he escrito esos 3 párrafos de 12 líneas, aquí hablamos de 12 líneas, pero también podemos tener párrafos cortos que permiten hacer una conexión entre un párrafo y otro, ¿sí? Ya terminado esta primera parte, es una forma de mirar cómo estamos escribiendo, teniendo en cuenta pues lo que yo les estoy planteando aquí, ¿sí? Yo les planteo aquí, sería como la guía, ¿sí? Entonces escriba un ensayo en una hoja de Word, de acuerdo a lo que ustedes saben sobre este tipo de texto. Aquí es lo que ustedes traen al curso, no es que lo tengan que, no es para notas, sino para saber en qué momento estamos de la escritura. Utilice un tema relacionado con el área del conocimiento. Si no, en este caso podrían obviarlo, porque lo hago cuando los estudiantes no son de primer semestre, podríamos nosotros tomar otros temas, ojalá que no sean temas pues en el aire, ¿no? Temas que no se puedan argumentar, o sea, que realmente tengamos una linealidad para buscar de pronto un apoyo. Los párrafos deben de llevar 12 líneas y la transición, yo puedo hacer párrafos de transición de 4 o 5 líneas para yo organizar el texto. Necesito también en algunas veces introducir párrafos cortos para que haya una coherencia y no quede separado, ya que no haya una relación lógica entre un párrafo y otro. Entonces, estamos hablando, ustedes ya lo saben hace rato, porque han estado en bachillerato, que trabajamos introducción, cuerpo y conclusión, o sea, que esa es la estructura general del documento. Revise y seleccione el documento a través de la herramienta que tiene Word. Yo puedo usar, como les decía, ahorita no me funcionó, pero tengo que volverlo a mirar. La revisión la puedo hacer por Word. Estas son las páginas que ahorita visitamos, ya que de una vez nosotros vamos a usarlas para la entrega de documentos y así permitir pues ir avanzando con la escritura, porque eso es una posibilidad.
Utilice letra Arial o Times Roman 12, toda la izquierda y un interlineado de 1.5. Aquí ya estamos hablando, perdón, aquí ya estamos hablando desde las normas APA 6, ¿vale? Este es en el caso nuestro, en este momento. Entonces hay una recomendación que no copie y pegue, intente hacerlo de su propia escritura. Esa tentación del cortar y pegar, pues hay que aprender a ser autónomos, nadie nos va a vigilar, nadie nos va a decir, vea, no copie, no pegue. ¿Sí? Creo que lo que nos posibilita la madurez intelectual es ir construyendo, pues uno puede revisar documentos, puede hacer el ejercicio de pronto un autor que a uno le llamó la atención, sacar una cita, pero en el caso nuestro es muy sencillo, más que un saber, es tratar de entender, bueno, de qué manera ustedes organizan las ideas cuando les solicitan un trabajo escrito. Entonces, esa es la recomendación. Entonces, los escucho. Ese es el planteamiento de acuerdo a lo que nos planeamos, a lo que planeamos con respecto a nuestra clase número 2. ¿Listo? Entonces, preguntas. Profe, Elección de cuál de los dos vamos a hacer, sino para explicarle lo del foro también. profe, buenas tardes. Buenas tardes. Sino que el link que usted mandó no me da como el permiso para poder entrar. El de... El de Drive. El del Drive, profe. El de Drive, listo. Pero ¿a qué conclusión llegamos? ¿Cuál de los dos, las dos actividades queremos hacer ahorita en tiempo de clase? ¿O el foro o el documento? Ese les doy a ustedes la elección. Profe, ¿cómo sería trabajar lo del documento? ¿Todos, las 28 personas que estamos a hacer el documento? No, ¿O cada uno? ¿Cómo sería? ahí ya cada uno lo hace su documento, lo baja, ¿cierto? Bajan el que está en el... Ya ahorita voy a introducir los correos de ustedes aquí para que se nos sea más adecuado, ¿vale? Entonces, en este caso no vamos a hacer un trabajo colaborativo, que también se puede hacer, pero en este momento no estamos pensando en ello. Entonces, voy a buscar los correitos de ustedes que están aquí en el... Profe, y ese trabajo que usted hablaba como que es parte como para saber qué es lo que sabemos, y así, ¿eso sería solo para hoy o de aquí hasta que terminemos? Sería aquí en clase. O sea, sería un trabajo de clase. Para que no se nos convierta solamente, pues, o sea, estamos tratando de hacer clases en las cuales ustedes también intervengan, ¿cierto? Ya sea escribiendo o haciendo producción, pues, de otro orden. Entonces, necesitamos como dinamizar la participación y pues como lo haría uno de pronto en lo presencial, ¿cierto? Porque para que no se nos convierta tampoco, no me da la opción de pegar aquí. Profe, entonces serían, si digamos que escogemos el documento, sería para entregarlo a las 6. Exacto. Entonces ustedes verán cuál de las dos opciones hacemos. O el foro, entonces el foro ya quedaría para hacerlo en la otra clase. O sea, quiere decir que en sí quedarían como dos actividades. Hacemos, digamos, el foro, el otro trabajo escrito lo haríamos después. Exacto. O sea, en esta semana o ya en la próxima clase. No, en la próxima clase. Vamos a tratar de hacerlo en clase, ¿vale?
para poderles explicar y si hay dudas, o sea, que no se nos convierta solamente en una... Aquí me da la opción de compartir un enlace y ese no les abrió. Se necesita un permiso, profe. Espérate a ver. Pero ustedes no me preguntan a mí, no. Porque no me da la opción de copiar todos los correitos allí, que podría ser más fácil. Bueno, Profe, algunos compañeros están diciendo que es mejor hacer el foro. ¿cuántos dicen? Profe, ¿y el foro cómo sería? Ah, bueno, listo. No hay problema. Entonces, aquí están haciendo la solicitud de acceso. Eso sí, eso le iba a decir. Ya. Es que hay que buscarlo, hacerlo más... Bueno, ahorita yo lo hago, no hay problema, ¿vale? Ya tengo ahí, ustedes me piden el acceso y yo lo hago. Y después ya que ustedes estén ahí, ya no hay este mismo paseo, ¿cierto? Bueno, entonces les explico. Profe, Dime, creo que usted puede modificar la restricción que tiene el documento. vamos a ver. Aquí dice, compartir, obtener, mover. Donde dice compartir. Compartir. Por eso, pero me da la opción de que tengo que pegar todos los nombres de ustedes. ¿Entienden? Entonces, eso No sé si donde está la cosita que es como un engranaje, arriba vamos a puede ver. dar como esa opción. Bueno, espere mi amor, a ver. Entonces dice aquí compartir y aquí los editores pueden cambiar, pero no. Los editores pueden cambiar permisos y compartir. ¿Le quito esto o qué? No, no porque quedaría al revés. Bueno, no, ahorita yo se los hago a cada uno y eso no hay problema. Si vamos a trabajar entonces el foro, pues ahorita yo tramito este estilo, podemos hacer, el ensayo lo podemos hacer en casa, ¿sí? Porque para yo poderlo, si vamos a trabajar el foro, pues entonces, vamos aquí. Ya les explico lo del foro. O sea, el foro es un recurso que tiene el campus virtual de la Universidad del Valle. En el tema de hoy aparece este documento, ¿cierto? Aquí estamos nosotros. ¿Listo? Entonces estamos en la clase número 2. Aquí en esta carpetica está lo que acabé de compartir con ustedes, o sea, la presentación. En estas dos cositas quiere decir foro. Ustedes le dan allí el concepto y el documento está aquí, que es el que yo tengo abierto acá. El proyecto de aula, una estrategia didáctica hacia el desarrollo de competencias investigativas. ¿Sí? Sobre ese documento, ¿qué vamos a hacer? Vamos a leerlo. No es un documento complicado, sino que refuerza lo que yo les he querido compartir en términos de la metodología que estamos usando. Entonces, estas docentes hicieron una investigación y hacen toda la argumentación del por qué trabajar en términos de proyectos de aula es necesario y adecuado y que permite. Bueno, entonces ustedes leen el documento y le dan aquí añadir un nuevo tema de discusión. Entonces, después de yo haber leído el documento total, él tiene un tema específico. De ese tema, yo voy a sacar subtemas que a mí me llamaron la atención. ¿Sí? Entonces lo coloco aquí.
el proyecto como forma de colaborativa en la educación. Listo. Y argumento. Porque este tema fue, digamos, el subtema que saco del gran tema de este documento. Ahora, el documento no es complejo, digamos que tenga dificultad en términos de la escritura o de lo que dice, más bien es muy argumentativo y va narrando de la manera muy sencilla qué fue lo que las dos docentes hicieron con relación a la metodología de la cual estamos hablando. Entonces, si ustedes lo leen, no es un texto extenso, mírenlo, ¿sí? Es una paginita, una página de internet, es que de una página de docentes, Educrea, y lo que hacemos, bueno, tenemos aquí un tema general. Nosotros, las docentes, hacen un recuento de la necesidad del reconocimiento de los proyectos de aula como fuente de inspiración, de búsqueda, de creación, ¿sí? Ese es el tema general de todo el documento. Miren que aquí, además, nos sirve un poco con relación a lo primero que hablamos, o sea, la presentación del problema de investigación. Claro, aquí ya son personas que han investigado, pero de una manera muy sencilla, miren el ejemplo de problema. Entonces ya se hacen una pregunta: ¿cuál es la contribución de los proyectos de aula como estrategia didáctica para el desarrollo de competencias investigativas en los estudiantes de la Facultad de Ciencias de Comunicación de Uniminuto Regional Villavicencio? ¿Sí? Entonces aquí, mire, aquí está el tema, ¿sí? Mírenlo aquí, este es el tema, o sea, proyectos de aula como estrategia didáctica para el desarrollo de competencias investigativas en los estudiantes de la Facultad de Ciencias de Comunicación, ¿cierto? Entonces, de este gran tema, lógicamente ustedes lo van a leer en el documento, van a sacar ustedes unos subtemas, ¿sí? Y lo van a colocar aquí. El que más le llamó la atención a usted, el que mejor entendió, el que va a poder usted argumentar aquí, escribe aquí y argumenta. Y envía al foro. ¿Sí? Y yo voy registrando pues el que está en el foro y le voy contestando, y a la vez ustedes también pueden intervenir. ¿Sí? Ustedes también pueden contestarle al compañero, traten de escribirlo no tan corto, sino que realmente haya un proceso de argumentación. Digamos 12 líneas, pongamos 12 líneas porque si no nos vamos por lo más fácil. Pongamos 12 líneas de argumentación sobre la elección de mi subtema del documento que estamos trabajando. Eso sería. Profe, esa argumentación